Vamos a iniciar la unidad 3 llamada distribuciones de probabilidad, en donde iniciaremos con el tema de variables aleatorias. En esta sección se presenta el importante concepto de una distribución de probabilidad porque indica la probabilidad de cada valor de una variable que está determinada por el azar. Por otro lado, incluye procedimientos para el cálculo de la media y la desviación estándar para una distribución de probabilidad. Además del concepto de una distribución de probabilidad, se debe poner especial atención a los métodos que se utilizan para distinguir entre resultados que pueden ocurrir por azar y los resultados que son poco comunes, en el sentido de que no tienen probabilidad de ocurrir por azar. Iniciamos con los conceptos relacionados con variable aleatoria y distribución de probabilidad. Iniciamos con algunas definiciones. ¿Qué es una variable aleatoria? Pues es aquella que casi siempre se representa por X y tiene un solo valor numérico determinado por el azar para cada resultado de un procedimiento. Por otro lado, tenemos que una distribución de probabilidad es una distribución que indica la probabilidad de cada valor de la variable aleatoria. A menudo se expresa como gráfica, tabla o fórmula. Eso lo vamos a ver más adelante. Una variable aleatoria discreta, por otro lado, tiene un número finito de valores o un número de valores contable, donde contable se refiere al hecho de que podría haber un número infinito de valores, pero que puede asociarse con un proceso de conteo. Una variable aleatoria continua tiene un número infinito de valores y esos valores pueden asociarse con mediciones en una escala continua, de manera que no existan huecos o interrupciones. Un ejemplo aquí tenemos de una variable aleatoria discreta, pues un contador del número de asistentes en el cine. Es decir, son generalmente números enteros, mientras que una variable aleatoria continua podría ser el voltaje. Podría ser un voltímetro, un ejemplo de una variable aleatoria continua, en donde se mide el voltaje medido de una batería, de un detector de humo, y eso podría generar una medición con números decimales. Más adelante lo vamos a visualizar. Un ejemplo más es el número de huevos de una gallina que pone al día. Esta es una variable aleatoria discreta porque sus únicos valores posibles es 0, 1, 2, etc. Ninguna gallina puede poner 2.34, 31 huevos, lo que sería posible que si los datos provinieran de una escala continua, o sea, esto sería una escala continua, sin embargo es discreta. Un ejemplo más sería la cantidad de leche que produce una vaca en un día. Esta sería una variable aleatoria continua, ya que se puede tomar cualquier valor en un tramo continuo. Es decir, en un solo día una vaca produce una cantidad de leche cuyo valor puede ser de entre 0 galones a 5 galones, pero es posible obtener 4.17 galones, ya que la vaca no está restringida a cantidades discretas como 0, 1, 2, 4, 5 galones, como los huevos de la gallina, por ejemplo.